Bueno, en 20 algo días, el 1 de junio, se va a declarar el default en Estados Unidos. Entonces, el gran drama, el Congreso tiene que aprobar el aumento del cielo de la deuda, del techo de la deuda, para que pueda haber más deuda en Estados Unidos, o si no entra en default, que no va a pagar que sus cuentas, que eso es gravísimo para un país, porque se le baja la calificación y tiene unas implicaciones muy grandes. Pero yo quiero que pienses o cómo ha sido cuando hemos estado personalmente en esa situación en la que tenemos que pagar una deuda y no tenemos cómo. Porque hoy quiero hablar de esta situación macroeconómica de Estados Unidos comparada con las situaciones personales en las que hemos tenido desafíos financieros o hemos tenido una situación financiera desafiante relacionada con la deuda. Hoy vamos a hablar de eso. Y porque mi objetivo es no solamente que eh, tengas alguna información sobre lo que está pasando, que hay mucha información sobre lo que está pasando, sobre las deudas y todo eso de Estados Unidos, el de la fragilidad del dólar y todo eso, pero lo que me interesa siempre en mis videos es cómo esto puede ser una lección para cada persona, para mí, para ti. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ante esa situación? Porque más que agobiarme con la información, lo que quiero es eso. Entonces vamos a hablar sobre el default, sobre por qué Estados Unidos llegó a donde está y cómo hemos llegado nosotros a momentos desafiantes o momentos en los que nuestra situación financiera no es tan sólida, cómo la inflación está afectando en este momento la economía y el bolsillo, pero también nosotros como en muchos momentos hemos estado gastando más de lo que podemos o gastando con deuda lo que no tenemos, ¿cierto? Y otro, los intereses. Entonces viene el FED y controla los intereses, controla la inflación con los intereses, la subida de los intereses, pero como eso también lo hemos hecho nosotros pagando más intereses para salir de las urgencias. Y por último, vamos a hablar de la quiebra de los bancos pequeños en Estados Unidos y que bancos que han sido sólidos y se están quebrando, pero cómo eso comparado con decisiones emocionales que tomamos nosotros de liquidar o tomar decisiones que impacten nuestra situación financiera a corto plazo, pero que no tengamos visión de largo plazo. Realmente eso es lo que yo quiero hoy que hablemos un poco. Y bueno, primero que todo vamos a quitarle el drama al default, a esa amenaza de crisis que en últimas Estados Unidos desde 1900 siempre ha venido como política fiscal. Cada 5 años se ha hecho un ajuste del techo de la deuda, del cielo de la deuda. Eso no es gran cosa y realmente ha venido creciendo en el 1900 a 1920, subió de 2.4, estaba en 2.400 millones, subió a 24.000 millones. Una cosa increíble, pues por la Primera Guerra Mundial y por lo que llamamos la guerra hispanoamericana con Cuba, con Puerto Rico, con Filipinas, con esa guerra que hubo en 1898, y así ha venido aumentando la deuda. Pero ¿cuál es la diferencia en los últimos años? Que siempre que se aumentaba la deuda o el techo de la deuda, no había tanto problema porque también está aumentando el Producto Interno Bruto, que eso es a nivel de un país, son como los activos que tenemos. Entonces yo puedo tener, si yo tengo activos de $1 millón y pasivos de $200,000, estoy bien. Y si después subo los pasivos a 300,000, pero mis activos suben a 1.200.000, estoy bien porque mi porcentaje de la deuda con respecto a los activos es bajo. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando en Estados Unidos? Que ha bajado el Producto Interno, el crecimiento del Producto Interno Bruto, y está casi plano, y eso lo que lleva es a que si eso baja
pero la deuda sigue aumentando, viene a haber una desproporción. Y eso es lo que ha pasado ahora. Entonces, Estados Unidos, qué es lo que ha pasado? Que ha venido gastando, ha venido aumentando la deuda, pero cuando vino realmente cuando el Producto Interno Bruto se dejó de crecer con ese vigor que venía, pues entonces bajar la deuda no es tan fácil. Entonces yo quiero que pensemos cuando empezamos a aumentar nuestros gastos, porque asumimos que nuestro crecimiento, que nuestros ingresos son sólidos y de pronto perdemos el trabajo, tenemos un desafío de salud o cualquier desafío de lo que nos trae la vida y empezamos realmente a... Es difícil mantener los gastos, porque los ingresos se bajan y los gastos siguen en el mismo ritmo, entonces eso nos crea un problema financiero, porque en última lo que está pasando con Estados Unidos, o que está pasando con Rusia o con China en su situación financiera, es el resultado de decisiones financieras a largo, a corto, a mediano plazo, decisiones mal tomadas o bien tomadas. Y lo que estamos viendo es que lo que ha pasado con Estados Unidos es que venía creciendo su ingreso, venía creciendo su deuda, empezó a bajar su ingreso del Producto Interno Bruto, también empezaron a bajar los impuestos, bajaron el monto de los impuestos y eso y la deuda siguió aumentando porque los gastos no lo siguieron parando, entonces eso es lo que ha llevado al sobreendeudamiento, pero ¿qué es lo que ha pasado cuando hacemos eso? Entonces cuando tenemos esa situación de urgencia en la que sentimos que tenemos que pagar esa deuda, que tenemos que salir de ese problema, perdemos la mayoría de las veces cuando no tenemos visión de inversionista, la visión de largo plazo. Entonces, una de las cosas, de los aspectos que yo quiero insistirte en este momento, en el que hay objetivamente incertidumbre, porque realmente hay incertidumbre, hay las economías están muy frágiles, los intereses en general están subiendo, hay muchísima incertidumbre sobre trabajo, hay mil cosas, entonces es un momento en el que hay que aferrarse a la visión de largo plazo. Hay que tomar la visión, bueno, ¿hacia dónde quiero ir a largo plazo? Y a veces hay que tomar decisiones drásticas a corto plazo para poder mantener ese camino hacia largo plazo, que en últimas, como la vida no es, bueno, yo escribo esto y esto es lo que va a pasar. No, yo escribo esto y lo que va a pasar es lo que va a pasar. Realmente lo que va a pasar es lo que la vida nos trae. Entonces es importante que tú en este momento te apegues a cuál es tu visión. Por ejemplo, si la visión es, bueno, yo quiero salir de deudas, yo quiero tener una vida, una libertad financiera, yo quiero llegar a mayor con una pensión, con ingresos pasivos. Va a haber momentos en los que la urgencia, como se está viendo ahora, no, es que no hay salida, pero siempre hay salidas si yo tengo una visión de largo plazo. Y uno de los conflictos de los políticos de Estados Unidos ahora es que obviamente que hay unos que están diciendo un momentico, no, vamos a aumentar el techo de la deuda, pero vamos a aumentarlo de una manera en que vamos a cortar gastos o qué es lo que vamos a hacer, porque en últimas no sencillamente vamos a mantener la deuda sin aumentar el techo de la deuda sin saber con qué vamos a pagar, porque ahora como venimos al alza de los intereses que se hizo para bajar la inflación. Y es una muy buena, es una medida bien intencionada que ha funcionado muchas veces en la economía, pero que ahora hay muchísimas variables que no solamente el alza de los intereses es suficiente. Entonces, eso también va a subir el costo de la deuda pública. Luego, si va a subir el costo de la deuda pública, va a subir el costo de los gastos. Que fíjate, que eso es lo que hacemos, lo que hacíamos realmente antes era un hueco con otro hueco. ¿Se acuerdan que decíamos, voy a tapar un hueco con otro hueco? Ah, tengo esta deuda. Ah, yo puedo pedir esta y tapo con esta. Y lo que hago es que en realidad estamos posponiendo y agravando el problema. De verdad que eso
es algo que tenemos que tener en cuenta cómo lo podemos hacer de una forma adecuada, porque posponemos y agravamos el problema y eso es grave. Porque si nosotros decimos, bueno, yo pago los intereses ahora y no importa, salgo de esto. Mira, yo te invito a que tú te pongas paredes en la cabeza para decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, voy a mantener, no voy a aumentar mi deuda, voy a buscar salidas que no necesariamente sea endeudarme más. Si tú te forzas a pensar, vas a encontrar alternativas. Ahora, quizás te va a costar sacrificio, quizás te va a costar dificultades, pero tengo la certeza de que tu mente es capaz de encontrar la salida. Siempre hay que encontrar la salida. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que está haciendo la Fed con esto para ver si baja la inflación? Si sube los intereses, baja la oferta de dinero. Si baja la oferta de dinero, la gente puede gastar menos. ¿Qué es lo que eso a nivel personal podemos hacer si tenemos muchas deudas? Bajar los gastos. Apretarse el cinturón es apretarse el cinturón y a veces es doloroso, es incómodo, es complicado, pero podemos hacerlo. Entonces, lo que yo quiero proponerte es que mires cómo puedes aprender de todo esto que está pasando con las economías de los países, pero también con tu propia economía. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para dejar de tener esclavitud de una deuda? Porque en últimas, quien tiene una deuda es esclavo de de aquella persona a quien le tiene la deuda, porque en últimas yo soy vulnerable a ese acreedor o a esa acreedora con quien tengo esa deuda. Entonces es importante que empecemos a mirar cuáles son las deudas con las que soy más vulnerable y cómo puedo salir de ellas. Bueno, puedo vender mi automóvil, puedo vender ese lote que tengo por allá que no estoy usando, puedo vender las cosas que tengo en la ropa que no estoy usando. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo generar ingresos adicionales? Porque hay muchas formas de generar ingresos adicionales y piénsalo. Ahora con internet, monetizando tu talento, monetizando tu experiencia, monetizando tus contactos, hay muchísimas posibilidades de ganar dinero ahora por internet y de verdad hacerlo bien. No es que ganar dinero es ingreso pasivo por internet y no hay que hacer nada. No, hay que trabajar duro como en todo. Pero lo importante es que tú te comprometas a salir de deudas. A ver, yo quiero que tú me digas por ese chat, quiero comprometerme a salir de deudas, a dejar de ser esclavo de la deuda, a dejar de estar como Estados Unidos o como he estado en esos momentos de angustia de que no, es que tengo que pagar mi deuda y tengo que hacer cualquier cosa para poder pagar de mi deuda, sino es qué es lo que yo puedo hacer para solucionar el problema a largo plazo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué está pasando con los bancos medianos que se están quebrando en Estados Unidos? Esa elección es hermosa y dolorosa. Varios de esos bancos que se han quebrado o que se los han vendido, como se lo vendieron ahora JP Morgan, el First National, el banco, ¿cómo es? El First National Bank, el First Republican Bank, que se lo vendieron a JP Morgan. Mira, eran bancos sólidos, pero ¿qué es lo que pasó? Que como había temor y había pánico, empezó el rumor de que los bancos se iban a quebrar. Y obviamente tenían talones de Aquiles, como los bonos que habían comprado y el valor del bono había bajado, pero ellos no se había liquidado esa pérdida porque no tenían que vender el bono. Pero si se empieza a bajar la acción, como se ha bajado en algunos el 20, 30, 40%, y la gente empieza, no, ese banco se va a quebrar, aunque los estados de pérdidas y ganancias del banco sean sólidos, pues el banco, la gente va y pide su plata y el banco se quiebra porque
no tiene todos los depósitos en la caja, sino los tienes invertidos, los tiene invertidos los bancos en créditos que te ha prestado a ti o a mí, o en bonos del Estado, como le obliga el gobierno a hacerlo. Entonces, ya a cualquier banco o a cualquier persona en un momento le dicen, págame toda la deuda, me tienes que pagar ya toda la hipoteca de tu casa. La mayoría de nosotros nos quebramos porque no tenemos para pagar toda la deuda en un solo minuto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esos bancos se están quebrando por decisiones emocionales. ¿Cómo se asimila eso a la situación personal? ¿Cuáles son las decisiones que hemos tomado nosotros emocionales por la urgencia? ¿Cuáles son cuando hemos vendido una propiedad que es buena? Cuando hemos renunciado a un ingreso que es bueno. Cuando hemos rechazado una oportunidad que es buena, que es una oportunidad buena. ¿Por qué hacemos eso? Tomamos decisiones emocionales por solucionar a corto plazo problemas financieros, y esas soluciones son increíblemente costosas a largo plazo. Yo quiero hacer después un video sobre cómo salir de la deuda y un poco sobre la filosofía de la deuda, y aquí yo quiero hablarte también de mi libro, si lo hubiera sabido antes, de cómo salir de deudas, y te voy a decir, en el libro tenemos un capítulo de cómo ganar más. Cómo ganar más con lo que tienes. Por ejemplo, cómo tú puedes tomar el control de tu vida financiera y cómo puedes empezar a generar lo que llamamos estrategias defensivas. Cómo gastar menos y vivir mejor. Ganar más no te dará la libertad financiera. Todo dependerá de cómo manejas tu dinero. Estrategias defensivas para ganar más y vivir mejor. Y también te voy a dar estrategias ofensivas. Mira, cómo aumentar tus ingresos con lo que tienes para pagar las deudas, aumentar tus ahorros y mejorar tu capacidad de inversión. Las 10 razones por las que las personas no ganan más dinero adicional. Errores comunes al tratar de ganar más dinero. Cómo convertir tu empleo en una mina de oro. Tú puedes ganar con tu empleo en una forma honesta y ética. Increíble. Otras formas de ganar dinero. Vende o alguien te venderá, como dice nuestro maestro Gran Cardón. ¿Cómo ganar más con los clientes que ya tienes? 8 estrategias. Haz esto antes de comenzar a vender tu producto o servicio. Verdades y mitos sobre ganar dinero en Internet. Y 50 ideas para ganar con bienes raíces, aunque no sean tuyos y no tengas dinero. Mira, aquí está el link y está en Amazon y en las librerías en Colombia. Bueno, yo quiero que me digas aquí qué aprendiste hoy, para qué te sirvió esta reflexión, y te des cuenta que aunque haya mucho ruido, tú tienes mucho poder para cambiar tu vida financiera. Es el momento tal vez de decir no más deudas. No más deudas. Yo me pongo feliz cuando yo encuentro los comentarios, mira, gracias, pagué todas las deudas. Yo veo que no es fácil, estoy de acuerdo, pero si tú haces un plan, la mayoría de ustedes en 1 o 2 años pueden salir de la mayoría de las deudas malas. La deuda buena es la propiedad que se paga sola. Esa es una deuda buena, porque si tengo que comprar una propiedad y la hipoteca la paga el arriendo, es una deuda buena. Buena como tu poder personal, buena como tu capacidad de lograr lo que tú quieres en tu vida, buena como tu capacidad de crear abundancia, de bajar tus gastos, de tener una visión de largo plazo, porque tú tienes todo lo que necesitas para cambiar tu vida ya. Quizás los resultados no van a llegar ya, pero cuando yo tengo la paz de decir, estoy en control de mi vida, estoy en control de mi vida y voy a empezar a tomar desde ya las decisiones para cambiar mi vida financiera, para salir realmente de mis deudas, para salir de mis deudas y salir ahora, eso me hace la diferencia. De verdad que te felicito por estar acá, te felicito por ver estos videos, te felicito sobre todo por hacer los cambios que tú te mereces en tu vida, porque yo tengo la certeza que si tú estás viendo esto, tú eres una persona que le interesa crecer, que le interesa aprender, que seguramente trabaja muy duro, pero que no ha crecido lo que tú te mereces.
porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Que tengas un día maravilloso. Y dilo, oye, y ponle un review en Amazon. Bueno, ¿no? Sí, un review para que se mueva ahí este libro que está súper práctico, le llegue a más personas como tú. Gracias.